haces por todos los días vemos algo, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar y a ampliar más la temática respecto a ello. Entonces, como les digo, primero, ante todo, qué gusto saludarlos. Qué bueno que estemos aquí reunidos, ¿verdad? Y estamos comenzando este proceso de formación, acercándonos claramente a la sesión del día de hoy. Y pues para venir y hacerles, así que comenzar con lo básico, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Primero, la tarea y segundo, las películas, ¿verdad? Entonces, creo que al final muchos de los que presentaron su documentación está realmente plasmada la información directa de qué es lo que fueron, qué es lo que abstrayeron de toda de estas dos películas, ¿verdad? Que, como les digo, desde mi punto de vista muy personal, me parece muy acertado cuando queremos iniciar un proceso de formación, ¿verdad? Un proceso de clarificar ideas, de algún tipo de idea concreta en sí, de lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, alguien que me pueda comentar, decir o relacionar de una manera directa, posteriormente ya estarán viendo de que estoy respondiendo, bueno, con los que tenemos algún tipo de circunstancia y situación, les estoy respondiendo de manera directa. Y de ahí los que no reciban un correo de mi parte, pues precisamente su trabajo lleva los lineamientos y los requerimientos establecidos, ¿sí? Entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les pareció? ¿Se divirtieron? ¿Se entretuvieron? ¿No les pareció? ¿Les pareció aburrido? ¿No tuvieron algún tipo de relación? Gracias, Brenda. Judith Hernández García, después Efraín Luis Estuardo Rego García. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo la verdad no quise leer ninguna reseña de las películas antes de verlas porque a veces las reseñas lo predisponen a uno a lo que se va a encontrar. Y lo que sí es la segunda, la de Netflix, esa me dio un poquito de, de problema verla porque sí era algo larguita, 2 horas y algo. Pero la verdad muy buenas, Lick, muy buenas. Creo que de alguna forma muestra también la importancia de no solo prepararse para trabajar de forma escrita, sino que también al momento de tener que disertar algún caso, ¿verdad? De plantear una defensa o algo así, no solo a través de documentos, ¿verdad? Sino que también de manera verbal, el tener el léxico y el practicar la lógica en nuestros argumentos. Creo que eso era algo que dejaba mucho entrever ambas películas, ¿verdad? El que todo tuviera una correlación. La imagen que se presentaba, el diálogo, la lógica al momento de plasmar las ideas y todo eso. Y lo que sí me dio un encontronazo fue la desesperanza que se veía en ambas ante el sistema de justicia, ¿verdad? Que todo lo que ellos idealizaban en su momento como estudiantes o al momento de graduarse, en la práctica pues no, ya no era tan así, ¿verdad? Al menos esa fue mi percepción. Pero sí, muy buenas ambas, licenciado. Gracias por compartir. Qué bueno, ok, muy bien, Brenda. Sí, por favor, Efraín Luis Estuardo Orrego García. Sí, inicialmente sí, como dice la compañera, sí son un poco largas. Las dos películas, de hecho, las dos superan las 2 horas. Pero muy buenas, al menos la de ¿qué? Roman J. Israel. Es bueno, yo la sentí muy buenísima porque pues toca temas que sí, evidentemente todo, por los que todos podemos llegar a pasar, ¿verdad? Que las tentaciones que él se dio, sin embargo, después retomó su camino, ¿verdad? Me parece también muy idealista, si se quiere ver desde un cierto punto de vista, pero en definitiva lo estamos aquí para buscar lo ideal, ¿verdad? Igual la segunda película ahí se me olvidó el nombre, es de la muchacha, pues muy buena también, o sea, me hizo recordar también a un dicho que dicen aquí muchos licenciados que dicen, a veces hay que buscar lo justo y no, porque a veces no, lo justo no es igual que lo legal. Sí. Y justo esa es una de las frases que ellos decían al principio, ¿verdad? Que las leyes no cambian por el clima de un día, pero sí pueden cambiar por el clima de una época, ¿verdad? Dice que eso significa que las leyes están en constante cambio y así debe seguir siendo
lo que no era justo o legal hace 20 años, hoy por hoy ya no lo es, o al menos ya no se ve justo, ¿verdad? Y eso es básicamente, y pues las premisas, las preguntas que usted nos hacía en el trabajo, yo vi que sí, sí, al menos en la segunda vi donde más, vi que fue donde más utilizaban esos métodos serios, el método deductivo e inductivo, más que en la primera de Israel. Pero sí, muy buenísimas las dos películas. Ok, Gracias. muy bien, muy bien. Gracias, Efraín, y gracias, Brenda. Sí, 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 igual aquí en el chat estamos compartiendo, ¿verdad? Algún tipo de relación e información, ¿verdad? Y es precisamente eso, para que ustedes tengan una secuencia, una idea, y tal y como decía Brenda, que en su momento venir y no solamente prepararnos realmente para lo escrito, porque muchas veces, qué es lo que pasa en nuestra serie de pensamientos? Nuestra serie de pensamientos se diseña para responder de manera inmediata, no para tomar una pausa y posteriormente dar una respuesta concreta o muy estructurada. Y es lo que nos pasa a veces cuando venimos y decimos, sí tengo esto, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Pues precisamente ese ejercicio es el que vamos construyendo poco a poco con las lecturas y con mucho de la información misma que nosotros estamos llevando a cabo. Ustedes entre compañeros mismos, entre estudiantes que somos, podemos venir y empezar a diferenciar y hacer esa carga en cuanto a léxico y en cuanto a ideas para venir y manejar los nuevos preceptos, ¿sí? Los nuevos preceptos que en algún futuro nos van a ayudar a concluir ideas o a aterrizar ideas de manera más concreta. Y así también, como le decía Efraín, ¿verdad? Trasladándonos a la segunda película, que para mí es una de las, primero, las películas mejor logradas por parte de una figura pública que al final termina siendo una figura relevante dentro del sistema judicial norteamericano. Pero a la vez, muchos en este caso no lo sabían, pero claramente está ahí sí que conforme uno va estudiando y conforme uno se va interesando entre toda la temática en sí, no solamente dentro del ámbito judicial latinoamericano, sino nos trasladamos al ámbito judicial anglosajón, pues en este caso lo que vamos observando y vamos haciendo son las resoluciones que tienen cierto sentido a la evolución misma del derecho, tal y como le decía tanto Efraín como le decía Brenda, buscar la evolución de cada uno de los momentos y de las realidades que se están topando día a día, es de este caso el profesional de derecho o bien estudiantes que somos para observar fenómenos. Entonces, la frase que se repite constantemente en la mayoría de ensayos es esa, ¿verdad? Me refiero a la segunda película, en este caso, la de la magistrada de Corte Suprema, ya fallecida, Ruth, ¿verdad? Entonces, Ruth Bader. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que decía? ¿Cuál es lo que se abstraía, lo que tal vez les marcó el foco de manera muy, muy, muy constante, como le digo, a la serie de documentos que he leído, enfocado a la legislación cambiante, cómo la adaptabilidad del derecho se va a regir por las épocas, por todas esas eras nuevas en las cuales se va transformando eso. Y también lo que hacían referencia en sí, muchos también de esa frase en la que sentencia, o más bien en la que trata de finalizar el tiempo y cómo encara el magistrado que está frente a la abogada, en el que le dice, en la Constitución norteamericana no existe la palabra mujer. Y ella de manera inmediata rebate diciendo, sí, efectivamente, tampoco existe la palabra libertad. Entonces, tener esa complejidad argumentativa y esa estructura mental que vamos haciendo y que vamos construyendo, pues es un ejercicio que cada uno de los que está aquí presentes tiene que realizar, tiene que hacer para lograr tener esa secuencia misma de qué es lo que se busca. Y qué es lo que buscamos en sí es son ideas completas, ideas estructuradas, porque ustedes ya están llevando penal, ya están llevando, bueno, penal ya casi lo están terminando. Comienzan con el área laboral, van por su tercera etapa en civil. Entonces, toda esta serie de procesos en la cual ustedes se van a poder
crear, diferenciar, entrar en las diferentes etapas del proceso y sí, claramente es totalmente diferente lo que se vive en Norteamérica con lo que se vive aquí en Guatemala. Pero esa estructura mental, que es lo que buscamos en sí, es lo que nos busca o lo que tenemos que crear en ese sentido como elemento propio que nosotros tenemos que venir y diseñarnos mentalmente para crear esa secuencia jurídica que cada uno de nosotros estamos buscando. Y como les digo, y no me voy a cansar de repetirlo, ¿verdad? Definitivamente todos estos procesos mentales les van a servir no solamente para ganar la clase o para saltar esta clase, sino que van a seguir haciéndolo por el resto de su carrera y definitivamente donde les va a servir y donde se van a recordar de este personaje que está hablándoles ahorita, va a ser al momento que van a realizar su tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando van a llevar a cabo su tesis, van a crear toda esa estructura, van a crear todo ese andamiaje que están viendo y que están desarrollando aquí, como ya les dije, cómo hacer una mejor tesis desde el punto de vista deductivo, porque van a comenzar de lo general a lo particular. Sí, entonces desde ahí van a empezar a ver y todos los procesos de formación en cuanto a las hipótesis, la justificación, el marco teórico que tienen que construir, un bosquejo preliminar de temas, todo eso les va a resultar un tanto más fácil si ya llevamos una estructura mental diseñada. ¿A qué? A buscar de los problemas o de la masa grande de información los problemas más individuales en sí. También como parte elemental de lo que estaban diciendo, se recordarán que en algún momento les dije, miren señores, realmente lo que es lo que buscamos aquí es de que su documentación o los trabajos que ustedes me envíen a futuro va a ser en formato PDF. Pero en formato PDF para poder ya pasar el sistema de plagio, ¿verdad? Entonces, muchos de los elementos que se están llevando lamentablemente están sufriendo de un plagio terrible. O sea, de verdad es hasta descarado lo que están haciendo en sí. Ya se había dado esta situación en anteriores cursos, por supuesto. Por eso es de que me encanta utilizar la tecnología y que me lo trasladen aquí porque es tan fácil empezar a ver o solamente con la estructura realmente de la redacción misma, ver que no son partes que o elementos que ustedes están utilizando de manera propia, sino los están tomando o literalmente los están copiando y pegando de algún tipo de secuencia que están desarrollando. Entonces eso obviamente deja mucho en qué pensar a las personas, en este caso de mi parte, para poder venir y desarrollar esto, ¿verdad? Entonces sí es como que uno, o sea, yo en este caso consideraría así que, bueno, tal vez pensando, ¿verdad? Este año va a ser el mejor, ¿por qué? Porque vamos a evitar algún tipo de secuencia de plagio. Y aquí les traigo un ejemplo propio de lo que se pudo, o de lo que pude ver, realmente leer en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, me ponen el análisis mismo de Roman J. Israel. Muy bien. Y comienza, ¿verdad? La historia comienza cuando Roman debe hacerse cargo del trabajo de su jefe, William. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, solamente copiar esta partecita. Copiar, abro una nueva página aquí y lo pego. Le doy un enter y donde me sale inmediatamente donde fue sustraída esta información, ¿sí? Entonces, abro el link directamente a donde está y cuando miro es literalmente un copia-pega de lo que no tengo ni necesidad de utilizar el detector de plagio para poder venir y visualizar esta información, ¿sí? Entonces aquí nuevamente, si se dan cuenta, dice la historia comienza cuando debe hacerse cargo del trabajo del jefe William Jobson, quien sufre un infarto. ¿Y qué es exactamente lo que dice aquí? Ahí dice, Roman ha sido el asistente de William. De ahí, Roman ha sido el asistente de William. Entonces, definitivamente dice uno, no hombre, eso tampoco es así. Y si nos vamos a la secuencia misma de todo, es exactamente esta misma circunstancia. ¿Qué es lo que pasa? Vengo yo y me ven toda esta, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la voz de la igualdad. Entonces, ¿qué? El mismo ejercicio. Me empiezo a leer la voz de la igualdad. On the basis of sex. Está basada en la vida y obra de Ruth Bader Ginsburg. Entonces ya me da una idea en sí de qué es lo que están diciendo. Vengo yo, igualmente solo copio, control C, abro una ventana, le doy pegar, le doy enter
e inmediatamente me sale el link directamente donde fue sustraído esto. Abro la reseña misma que está, cuando veo que es, perdón, una reseña y comienza diciendo: La Voz de la Igualdad, dirigido por Mimi Leder, y aquí comienza. La Voz de la Igualdad es una obra estadounidense sorteando todo tipo de prejuicios. Logró estudiar en Harvard. Muy bien. Y si me voy al ensayo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Lo único que le quitó aquí fueron los paréntesis. De ahí es lo mismo. De ahí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo más delatante de todo esto? Dice: la actriz Felicity Jones. Ok, busquemos la actriz Felicity Jones. Y aquí nos aparece donde está la actriz Felicity Jones. Se sumerge en la vida de Ruth. Y es lo mismo, ¿sí? Entonces, definitivamente, esto, contéstenme ustedes, ¿tendrá algún tipo de valoración esto? Por supuesto que no, licenciado. No, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eso, un esfuerzo mental o un esfuerzo físico mío para poder darle algún tipo de valoración, por supuesto que no, en lo absoluto, ¿sí? Entonces, así, obviamente encontré una serie de documentos que son literalmente copiar o pegar desde Wikipedia, desde otras páginas de reseñas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente deja mucho que desear todo este tipo de circunstancias. Al final, como les decía en algún momento, ¿verdad? En alguna relación directa de cursos anteriores, ¿verdad? Los estudiantes son ustedes, pero no puede ser de que no se les exija algún tipo de calidad respectiva. Sí, estamos cansados, sí, yo sé que es el trabajar en la noche. Sí, efectivamente, yo fui estudiante, yo trabajé de noche, leía y todo lo demás, pero hay que hacer el esfuerzo. Entonces, ustedes ya se dieron cuenta que es tan fácil venir y copiar, sustraer algún tipo de información para poder venir, copiar y pegarla dentro de las bases, dentro de los buscadores de internet, y me sale automáticamente lo mismo. Entonces, como les decía, les pregunto, ¿esta persona merece algún tipo de calificación? Obviamente que no, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene y digo, bueno, comenzamos, vamos a ver, van a haber futuros trabajos, efectivamente. ¿Hago exactamente lo mismo en todo? Sí, hago exactamente lo mismo. Copio, pego, reviso, paso los sistemas de plagio para poder venir. Ustedes encontraron la imagen, se las envié en la vía chat, ¿verdad? ¿Qué se entiende por plagio? Por plagio no solamente es copiar y pegar, sino es no citar, es parafrasear de una manera directa lo que se está sustrayendo de algún documento existente. Entonces, el tomar eso, obviamente ustedes saben, está dentro del Código Penal establecido, y lo hacían de manera de broma, se van a ir jalados. No habría por qué tipo de circunstancia y razón, ¿por qué no? ¿Sí? Se están incurriendo en un tipo delictivo. Entonces, en mis sesiones, yo califico de esta manera. ¿Cómo lo harán los demás catedráticos? Cada uno tiene su método, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su método para evaluar, para venir y ver la complejidad misma de los documentos y de la información que le están solicitando mediante los cursos que está haciendo asignado. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, de que yo sí me tomo el tiempo para leer, para también de una manera concreta manifestar correctamente cuáles son los trabajos que desde mi parecer tienen esa validez en la que digo, bueno, sí, efectivamente esta persona, este compañero tiene una acertada, un razonamiento bastante acertado en cuanto a la estructura misma, porque se entiende con las palabras de uno, ¿verdad? O sea, literalmente se sabe que esta persona se dedicó el tiempo para estructurar una serie de pensamientos que fueron concatenados. Otro elemento que me causó un tanto de gracia, pues lo digo así, abiertamente me causó gracia, risa, obviamente. Fue que alguien igualmente copió y pegó, pero no se dio cuenta de que lo que estaba copiando y pegando era literalmente una reseña desde el punto de vista cinematográfico, ¿sí? Entonces, el punto de vista cinematográfico, ¿y qué es lo que decía?
que la iluminación concreta, que la difuminación, que toda la paleta de colores, que la estructura en cuanto a la ambientación, a la música. ¿Qué tiene que ver eso con ello, verdad? O sea, tampoco esta persona tuvo la delicadeza de leer lo que estaba copiando y pegando, simplemente copió y pegó, y obviamente, ¿verdad? Esta circunstancia a mí me causa gracia, obviamente, ¿verdad? Sí, porque definitivamente sí es algo que ni siquiera se tomó el tiempo de leer, ¿verdad? Entonces, quisiera saber si esta persona, si se encuentra elaborando, pues hace debidamente su trabajo, ¿verdad? Porque copiar y pegar algo que ni siquiera lee y presentarlo es realmente preocupante, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengan en cuenta y para que lo vean. ¿Es algún tipo de llamada de atención? Pues sí, tómenlo como ustedes deseen, ¿verdad? Solamente para que sepan de que yo sí paso lectura íntegra a todo, porque son de los ejercicios que al final lo van formando a uno, ¿sí? Buscar realmente la lectura, lo que le gusta a uno, leer, y a mí sí me gusta mucho leer y me apasiona mucho venir y tener estas estructuras, esos diseños, esa formalización concreta, para no venir y hacer o decir, venir a darles paja, ¿verdad? Porque tampoco es la idea eso. Entonces con eso es lo que tenemos, ¿verdad? Para hacer eso, para relacionarles, para decirles efectivamente, como les digo, en un futuro habrán más trabajos que deben de hacer, y adelantando el trabajo grupal, por supuesto está, y ahí son menos la cantidad de personas que vamos a, o más bien solamente un condensado de personas son las que vamos a calificar por grupo, y precisamente ahí es obviamente más estricto, y la secuencia en cuanto al plagio es todavía más consciente y más real. Ahí sí que gracias la universidad nos está habilitando Turnitin, que también es otro sistema de plagio que es todavía más efectivo y más fino en hilar en cuanto a todo esto. ¿Y saben qué es lo que nos ayuda mucho? Bueno o malo será la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, porque la inteligencia artificial nos tira definitivamente, pues los sistemas de búsqueda se facilitan mucho más. Entonces se hace mucha secuencia respectiva en cuanto a la búsqueda pormenorizada. Hay alguien que lo tradujo literalmente del inglés al español. Y donde me di cuenta, y obviamente la inteligencia artificial que ve esto se dio cuenta, el momento en que George, en la película de Roma and Israel, George, o sea, George, y me lo tradujeron como Jorge, ver esa circunstancia, entonces ya me puso a venir y analizar y buscar, bueno, y definitivamente esta persona también lo sustrajo, obviamente se lo hizo ver de una página que estaba en inglés, entonces ya solamente me puse a hilar fino, trasladé este documento a Plagium, y Plagium automáticamente me detectó esta anomalía. Entonces, como les digo, ¿es fácil de verificar? Sí. La honestidad, como ustedes la vieron en la película, es algo que debemos de fomentar, hacer y valorar en cada uno de los momentos. ¿Que todo el mundo es deshonesto? Está bien, es todo el mundo. Aquí en las sesiones vamos a actuar con la mayor honestidad posible, ¿sí? Entonces, muy bien. Previo a ello, posteriormente a ello, entonces, las realidades nacionales no van a ser abstractas a nosotros mismos, no van a tener algún tipo de relación concreta a lo que nosotros buscamos en sí. Entonces alguien se notó, alguien se dio cuenta, alguien se informó o relacionó cuál fue el problema o qué fue lo que aconteció el día de hoy relacionado con Gaby Porras y Héctor Chin. ¿Alguien tuvo alguna información relacionada ahí? Es Asturias, Liz. Ah, sí, Gaby Asturias es la cosa. Yo hasta hoy Sí, la conocí. ella hizo un comentario acerca del leak. Pues estaban en el turno de radio y entonces el compañero que es un licenciado recién graduado, me parece, entonces si le falta una fase, le hace un comentario, mira, viste que te lo dije que iba a postularse a diputado. Entonces ella se ríe de una forma burlona y le dice, ay, que se tire, pero mejor de un puente. Y entonces él le dice, sí, o mejor que se regrese a China. Ah, joder, muy bien. Gracias, Catherine. ¿Ya vio? Tenemos la farándula y todas las noticias que están alrededor de todo esto.
Muy bien, pero a este punto quería llegar. Gracias, Catherine. Se dieron cuenta la relevancia que causó esto. Literalmente es un conglomerado que levantó y como les digo, yo hasta hoy me enteré quién es esta Asturias o Gaby Porras había puesto, pero es Asturias. Entonces, y obviamente Edgar Chin suena, es al menos algún tipo de renombre respecto que por toda la secuencia política que se ha formado en torno a este personaje. ¿A qué quiero llegar a este punto? Pues definitivamente nosotros tenemos que observar dentro de todo lo que estamos dentro de nuestro cuadrado, y nuestro cuadrado está no solamente en fenómenos abstraídos que vamos a conocer directamente en la legislación, sino en los fenómenos que vamos a pasar o que va a pasar directamente en cada momento de nuestro día. Entonces, ponga la atención a todo lo que ocurre, ponga la atención a todo lo que pasa en cuanto a las materias respectivas. Si esta persona que se sintió aludida respecto a la información que se brindó o que se desarrolló, pues solamente tiene los mecanismos legales para accionar. Pero recordemos que dentro de una sociedad eminentemente democrática estamos regidos bajo el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y qué nos dice el artículo 35? La libertad de expresión, pero eso no significa un libertinaje total en cuanto a buscar o decir desfogadamente lo que nosotros querramos. Nosotros queramos decirle, mira, sos un hijo de tantas, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, pero ¿en qué contexto se está haciendo? Hasta la modulación en cuanto a hacer ese tipo de secuencias o tirar esas ideas, tenemos que hilar muy fino respecto a lo que nosotros buscamos transmitir en nuestros mensajes. Si ustedes pueden venir a escribirme un correo y sacarme la madre de una manera muy política y muy educada, que cuando lo lea voy a decir, qué interesante, este cuate me sacó la madre de una manera muy bonita. Le vamos a darnos un punto extra. Pero se encuentra un correo o un texto diciendo, mi hijo de su madre, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, porque me dijo que estoy plagiado mi documento y todo lo demás, pues obviamente la temática misma varía. ¿Por qué varía esta circunstancia? Porque el mensaje a través del cual se está llevando toda esta secuencia no es la viablemente correcta, ¿sí? No va a tener esta relación directa en cuanto a lo que quiero transmitir y el receptor mismo cómo la va a absorber, ¿sí? Entonces, ¿existen mecanismos legales? Por supuesto, ustedes los deben de conocer como estudiantes. ¿Y por qué salió a luz esta información misma? Porque es lo que está reventando en Twitter, ¿verdad? Al menos yo soy usuario totalmente, mi red social es Twitter, ¿verdad? Entonces ahí es de los que me encanta venir y estar dentro de lo que se busca, ¿verdad? Buscar toda esta relación directa o más cruda de cómo se puede tomar en sí una noticia propia. Solamente tener la secuencia, ver el contexto de lo que pasó, analicemos el fenómeno mismo y saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Qué hicieron? Formaron, lógicamente, una serie de eventos que ustedes ya lo trasladaron en tipología delictiva y en pasos a seguir o procedimientos a través de los cuales, si esta persona que se siente ofendida puede trasladar su malestar ante las entidades correspondientes. Sí, por favor, algún tipo de duda, pregunta que tengan, si no vamos a avanzar de manera cortica en cuanto a lo que tenemos pendiente en avanzar en el curso. No hay preguntas, no hay algún tipo de relación. Muy bien, entonces, aquí dentro de los muchos que me ponen aquí es que Gaby Asturias salió en el video de Ale Mendoza con Dylan y Lenny. Ni idea qué es eso. Radio de difusión, el Lick Chin no sabía que era licenciado este personaje de Gachin. Dijo que pondría una denuncia en contra de Gaby. Hasta el insulto va a tener plagio, por supuesto. De ahí, usted será tan fin de enseñar estos métodos de comunicación. ¿Cuáles métodos de comunicación serían? Entonces, aquí buscamos el desarrollo técnico en cuanto a hilar de mejor manera los pensamientos burdos para transformarlos en ideas lógicas jurídicamente viables y que tengan una secuencia estructurada
que nos va a hacer comprensibles ante nuestros interlocutores, en este caso mismos profesionales de derecho y sociedad que está recurriendo a nosotros a algún tipo de interpretación. Como les decía, sus vecinos llegan, ustedes en este caso no van a poder expresarse de una manera racional o jurídico racional, tal y como se pueden expresar con el catedrático que les precede o con otro tipo de catedráticos, sino que ustedes tienen que hacerse entendibles, pero hacerse entendibles no significa únicamente modular su voz, sino tener esa concordancia de ideas. Muy bien, entonces con ello, ahondando y aterrizando la temática puntual, dentro de todo el estudio jurídico siempre existe, si lo queremos ver, micro métodos científicos y la aplicación misma dentro de la normativa respectiva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ustedes tienen una serie de delitos, una serie de instituciones en lo civil, una serie de instituciones en lo laboral. Vamos a ver qué es en sí. Ahorita están viendo ustedes toda la relación directa de la creación, donde se originó el derecho de trabajo. Muy bien. Pues esta relación directa, ¿cómo se originó? Obviamente tiene su antecedente. ¿Y cómo se desarrolla o cómo se estructuró este antecedente? A través de una observación misma, a través de buscar un fenómeno. Si lo queremos ver así y ustedes lo tendrán más fresco, ¿qué es lo que se va a encontrar o qué es lo que se va a tener en sí? ¿Cómo se iniciaron todo este proceso de derecho laboral? ¿Cómo inició el trabajo en sí? La necesidad de los grupos humanos, en este caso el hombre, de agenciarse de productos o bienes que no poseía, pero otros sí. Entonces existía este intercambio primario o primitivo para poder desarrollar. ¿Y cómo se procuraba esta circunstancia y situación? A través, si lo queremos ver así, un trueque, ¿verdad? Entonces, pero para previamente llegar a este trueque tenían que haber trabajado sus tierras. Todo esto ser antecedentes es un fenómeno. Todo es el derecho de trabajo, el trabajo en sí. ¿Cómo se desarrolló? Entonces está el fenómeno mismo y se dio un método científico. ¿Quién lo hizo? Pues los estudiosos del derecho que en su momento presentaron esta idea. Ahora me traslado a lo penal para seguir este ejemplo en sí. Un hecho social o un fenómeno social vamos a trasladarnos en sí al consumo de la droga. ¿Sí? Entonces el consumo de la droga lo sabemos, lo conocemos un antecedente mismo de la serie de opiáceos en los cuales producen un estado mental alterado que a las personas en sí muchas veces pueden venir y actuar de manera violenta o muchas veces dejan de actuar ante circunstancias de riesgo. Entonces se recordarán las dos fases del derecho penal mismo, ¿verdad? Alguien que realiza la acción o que omite o por la misma circunstancia de no estar en la cabalidad de sus sentidos, omite la denuncia misma o que esa omisión sea un constitutivo de una acción que pudo ser prevenida y por ende no haberse desenlazado entre ese proceso penal respectivo. Entonces el consumo de drogas está como problemática misma. Expone consecuencias sociales, jurídicas y claramente económicas. Entonces vamos a tomar por ejemplo mismo, tomando todo este ejemplo de drogas, tal como lo señala la lámina, está en sí lo que es la materia de salud. ¿Sí? La salud, la seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que hacen en sí? Los estudiosos del derecho relacionados en cuanto al consumo de drogas en el ámbito penal van a buscar el fenómeno mismo, su origen, todo ese desarrollo de investigación. Si existe o no algún tipo de legislación dentro de los países que regule, ya sabemos que penalmente sí está, pero si volteamos a ver la perspectiva, nos vamos hacia Uruguay, nos vamos hacia Paraguay, vamos a ver, a empezar a ver en los estados chilenos, vamos a empezar a ver también en los estados mexicanos, en Estados Unidos, cómo se está dando poco a poco la liberación de cierto tipo de, que en ese momento fueron denominados drogas, pero ahora ya tienen ese aval respecto a la legislación misma de cómo estos, para hablar más concretamente, la marihuana, puede ser una droga, si lo queremos ver así, pero que ya está siendo utilizado definitivamente a nivel medicinal. Entonces, bajo esa perspectiva,
Y bajo ese, no estamos hablando ni de cocaína, no estamos hablando tampoco de lo que es las otras drogas, que les digo, puede ser éxtasis, puede ser fentanilo, todo este tipo de drogas que son obviamente duras y que causan efectos definitivamente muy secundarios y muy fuertes para la salud. En cambio, la marihuana, al ser una medicina natural, que está llevando a cabo esta secuencia. Ahora les planteo un caso, ¿verdad? Para que veamos, tomando este punto de vista del consumo de drogas y la tenencia para venir y ver este punto. Yo estoy, por parte del trabajo, ¿verdad? Estoy desarrollando un análisis y un estudio en cuanto a los protocolos de los peritajes étnico y culturales que se pueden dar y sobre qué se basa esto, ¿verdad? De que existan estudios periciales, peritos en sí, que rindan informes hacia los jueces, fiscales, defensores públicos y obviamente abogados acusadores, en los que se les presente de una manera condensada toda la información de las comunidades mismas. Entonces, ¿qué es lo que se busca en sí? De que los hechos delictivos que se les imputan a las personas sean conocidos o sean de conocimiento público porque se desarrollaron de una manera concreta. Y se me ocurre, ¿verdad? En este caso, ya planteándolo en sí, y es un buen punto para analizar, es más, lo voy a apuntar a este punto de vista, ¿verdad? Cómo dentro de la medicina tradicional maya puede venir y llevarse a cabo todo este proceso de la utilización de ciertos métodos inductores para llevar o estar en estado de trance, en un estado de trance o algún estado modificado en el cual puedan venir y tomarse como algún tipo de medicina tradicional de los pueblos indígenas. Entonces, en este caso, y viendo el contexto mismo de lo que les estoy diciendo, cómo se está observando el fenómeno mismo del desarrollo de las drogas y cómo la marihuana puede ser un vehículo para canalizar o para llevar a este estado de trance mismo. Es por ello que observo el fenómeno como jurista, indico, sí, está la legislación que me dice que existe tenencia de, en este caso, para el consumo de la droga ilícita, por supuesto. Pero si dentro de este peritaje que les estoy contando se establece que esta cantidad que poseía la persona no era para el consumo, pero tampoco era algo delictivo. ¿Por qué? Porque la persona se encaminaba a realizar algún tipo de celebración dentro de su rictus de población, ¿verdad? Entonces, este juego a través del cual se va entremezclando y el derecho me permite ser elástico, da esa capacidad misma. ¿Por qué? Porque si vamos a una estructura mental de lo que en algún momento vimos como ilícito, actualmente a través del estudio que estamos llevando a cabo, lo podemos desarrollar de una manera ampliada. Ya no voy a entender únicamente a tener a la tenencia de marihuana como algo realmente ilícito, sino con el contexto como debe llevarse a cabo o como se establece según los peritos, también puede venir y viabilizarse, hacer un vehículo mismo para una celebración del tipo tradicional dentro de un poblado específico. Entonces, es así lo que se relaciona o cómo nos vamos concatenando con la historia misma de un proyecto mismo, de un estudio científico previo, pero que debe llevar los pasos establecidos para que hilemos o estructuremos realmente lo que nosotros queremos pensar y diseñar dentro de la secuencia jurídica a través de la cual ustedes se desean encaminar. Como les digo, se los pongo a nivel de tesis. ¿Por qué? Porque lo que están pronto a iniciar, ¿sí? Ustedes en su tesis tienen que identificar esto, estructurarlo y ponerlo. ¿Y por qué voy a ser enfático con esto? Porque me gusta que en las cátedras en las cuales yo intervengo, directamente los llevo hacia esa idea, a que trabajen su tesis, ya empiezan a pensar esto, que no les coma el tiempo. A manera muy personal, yo me tardé 3 años en tesis, ya había aprobado mis privados, público y privado. ¿Qué es lo que me tocaba? La tesis. Entonces me tardé 3 años en la facultad para poder aprobar este entretuerto de la tesis. Entonces sí es un tanto, y uno no sabe porque uno ni es estudiante
ni tampoco es profesional, entonces está en ese límite en el que no le dan trabajo a uno, ni de uno ni de otro. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, pues comparto que deberían de venir e iniciar su tesis, ¿verdad? Entonces, bajo esa idea bajo esa secuencia es de la investigación científica dentro de la estructura lógica en sí. Entonces, el investigador, ¿qué es lo que va a tener? Va a formularse 3 hipótesis en cuanto a lo que va viendo del fenómeno a estudiar, en este caso, el consumo de drogas. Entonces, como hipótesis 1, puede pensar con la legalización de las drogas disminuirá la delincuencia en nuestro país. Como otra hipótesis puede venir y decir con la legislación de las drogas, los derechos humanos de los consumidores se pueden garantizar, que es también válida. Y como hipótesis 3, con la legalización de las drogas, el fisco obtendrá mayor captación de impuestos y repercutirá en beneficio de los ingresos del Estado, ¿sí? Entonces, si lo queremos ver así, desde el punto de vista positivo, estas serían los mensajes respecto a la legalización de cierto tipo de drogas, como les digo. Ya hay muchas drogas legales, todas las medicinas que en algún momento consumimos son drogas eminentemente legales, pero claro está, las que se trabajan en la clandestinidad son las que llevan mayor problema, pero hay que darle algún tipo de giro a la información. Y retomo nuevamente las palabras de la película, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de la película en sí? ¿Qué es lo que decía? Que la legislación es flexible, que en este caso se va a poder venir a desarrollar en cuanto a la era que estamos viniendo y teniendo respecto a eso, ¿sí? ¿Algún tipo de duda, pregunta que tengan, por favor? ¿Todo claro o nada entendido? Ustedes me dirán. Todo claro, Lick, muchas gracias. Muy bien, Jamie, gracias. Todo claro, Lick, gracias. Todo claro, Lick. Gracias. Muy bien, entonces ahora seguimos, ¿verdad? Así, la secuencia en sí. Como les digo, este tipo de sesiones son un tanto más formales, porque claramente estamos llegando a ese punto, aterrizando a lo que es en sí, ya lo que en un futuro vamos a ver como ya los principios básicos de la lógica jurídica, ¿sí? Muy bien. La relación de la lógica con otras ciencias, ¿sí? Desde el punto de vista formal, todas las ciencias están integradas por conceptos, juicios y razonamientos, las cuales obviamente son parte fundamental del objeto de la lógica, los conceptos, los juicios y los razonamientos. La metodología es lógica aplicada, ya que los científicos en sí buscan ese proceso lógico al cual desean observar y van a tener un conocimiento científico del mismo. Sí, todo se va a basar en los fenómenos existentes. Entonces, ¿cómo es que van a explotar? ¿Cómo es que van a venir y tener esa información propia que los va a hacer, primero, pensar respecto a la temática que están y lo que buscan en sí, desarrollar nuevas ideas en cuanto a ese pensamiento? Lógica y ciencia, estudia problemas y leyes del pensar formal. No define lo verdadero de lo falso. Esta lógica estudia las condiciones del pensar científico y metodológico y las condiciones de verdad de teorías científicas, así como su alcance y límite, la relación entre la lógica y la ciencia, ¿sí? La lógica y la psicología es un tanto más amplia porque en esta, la relación que puede existir sería de que la lógica misma es la construcción de ideas y la psicología es el comportamiento a través del cual se está desarrollando, buscar el por qué esa persona, en este caso, si lo queremos ver como fenómeno personal, buscó llevar a cabo el proceso de estafa. O por qué, si lo queremos ver así, por qué esta persona en su momento quiso establecer el vínculo matrimonial. Entonces, es así, bajo esa idea, bajo el concepto y precepto, que se desarrolla la lógica con la psicología.
la lógica y la gramática, que esto es un punto importante para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es definitivamente el punto a través del cual nosotros vamos a empezar a interpretar de una manera concreta la legislación que nos dé en la mano, ¿sí? Es descifrar lo que dice una oración. La descomposición de la oración debe ser correcta y para esto se necesita estudiar la lengua, obviamente la lógica, y la interacción que puede haber entre estas va a ser determinante para cada proceso que nosotros busquemos llevar a cabo, establecer, compartir y diseñar. ¿Sí? Entonces eso es lo necesario para crear aquí, porque de nada sirve que les den que les vaya a servir o que vayan a tener la ley del organismo judicial o la constitución misma, si al final no van a entender lo que están diciendo o lo que dice, más bien la norma. Si el artículo 4 de la Constitución dice que todos en Guatemala somos iguales, ustedes van a quedar con eso de que todos somos iguales. Ok, muy bien, por supuesto, ¿verdad? ¿Y cuál está la premisa que les conté la vez pasada, verdad? Que se decía que existe igualdad entre iguales, ¿sí? Igualdad entre estudiantes no es la misma igualdad entre catedráticos, que tampoco es la igualdad misma entre junta directiva de la facultad, que tampoco es la misma con todo lo que es el Consejo Superior Universitario en rectoría, que tampoco es igual a las estructuras dentro del mismo ejecutivo. Entonces, si se dan cuenta, esos procesos de igualdad son, a través de una palabra, la creación estructurada y mental de lo que vamos a obtener de una espiral ascendente a lo que nosotros buscamos crear, ¿sí? Que se va a entender por persona. Ah, muy bien, tenemos la persona individual y la persona jurídica. Y ya desde ahí, desde que comenzaron ahí, ya se dan cuenta de que existen no solamente una persona, que son ustedes o yo, sino también una persona ficticia. La persona ficticia en sí es la que va a desarrollar y va a tener una carga no igual en cuanto a derechos y obligaciones, pero sí va a tener una representación y etcétera, 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 lo que ustedes saben. Definitivamente tampoco vamos a ver cómo se va a entender lo que es la relación de un patrono con lo que es el representante del patrono. Sí, entonces esa dinámica misma, ¿qué se entenderá por patrono? ¿Qué se entenderá por representante? Un gerente que es, pero si el gerente es el dueño mismo, entonces ¿qué pasa a ser? Es dueño o representante del patrono. Y si tenemos un representante legal que solamente actúa en trámites laborales, también está permitido que asista a las asambleas de un futuro sindicato. Entonces toda esta dinámica misma va a surgir a través de palabras y esas palabritas se van a conectar con una serie de ideas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces es así como es una relación directa, es de las ramas en las que más pega el estudio de la lógica jurídica. Lógica con la gramática, el entender lo que están primero leyendo y segundo lo que van a decir, ¿sí? Muy bien. La lógica y la lingüística va obviamente apegada a lo que anteriormente les decía y es la forma como nos vamos a trasladar nuestro pensamiento y no quedarnos con eso de decir, espérame, porque no sé ni cómo decírselo. O sea, ¿cómo me explico? Llegar a ese punto es tener un revoltijo o una revuelta en la cabeza y no saber expresarlo de manera concreta. Yo ahorita tengo de verdad 1000 ideas en la cabeza, por supuesto, pero tengo que ser estructurado para venir y viabilizar de la manera jurídicamente correcta lo que les quiero trasladar, ¿sí? Pues como les decía anteriormente, ¿verdad? Me quieren venir y sacarme la madre porque no les gustó el hecho que les haya dicho que su trabajo tiene plagio. Bueno, háganlo de la manera jurídicamente correcta para entender su punto de vista. Entonces voy a decir, bueno, sí, efectivamente, tendrán razón, no tendrán razón. Ahí está el poder argumentativo de la persona misma para desarrollar su idea, plasmarla y no quedarse con eso de decir, y ahora cómo se lo digo, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo que pasa en las relaciones, en este caso personales. Sí, en este caso, ¿qué es lo que decía yo? Me ubico en plano personal a decirle, bueno, ¿cómo llego con la que ahora es mi esposa? Y comenzar a hablarle, ¿verdad? Si sabía de que ella era una persona de carácter muy fuerte
y además, una de las profesionales de mayor escala mental que está en su área de trabajo. Entonces, ¿cómo puedo venir y empezar a hablarle, a hablar de una manera concreta y buscar de que algún tipo de ese contacto mismo, ¿verdad? Entonces, es buscar la manera, es viabilizar tanto jurídicamente, tanto emocionalmente, pero tener las ideas estructuradas y claras para que el mensaje sea trasladado de la mejor manera, ¿sí? Eso es lo que buscamos en sí, solamente buscar el traslado mismo de la información que estamos relacionando. Muy bien, ahora la lógica y el derecho. Vamos en secuencia, vamos cerrando nomás respecto a lo que queremos buscar, la lógica del derecho. Sabemos que el derecho es el conjunto de normas que van a regir la vida de una persona en sociedad. Eso es lo que nos dice Introducción al Derecho, y eso es lo que, con lo que nos vamos a quedar toda la vida. Sí, permíteme un segundo. Pero no solamente es eso, porque como tal vez no les comenté esto, pero yo tenía un vecino, ¿verdad? Auditor él, ¿verdad? Y que sí, y él se jactaba, obviamente, de que con ir a comprar la ley fiscal, en este caso vamos a hablar de la ley del IVA, por decirles algo, iba a la librería jurídica a comprar la ley del impuesto de valor agregado y leerla de principio a fin. Él ya era abogado y era un abogado con especialización en materia tributaria. Solamente con comprar la ley, porque para él solamente tener la legislación misma era más que suficiente, ¿sí? Entonces solamente esa era la relación concreta o más bien la amalgama que podía hacer entre su profesión auditor y la profesión nuestra que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Pues no es precisamente solamente eso, tener una legislación letra muerta que nos va a dar algún tipo de información relevante que al final puede llegar a ser vinculante o no vinculante o muchas veces ya está desactualizada con la realidad jurídica o la realidad en cuanto a los fenómenos que ocurren. Pues el estudio del derecho es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Lo que estamos haciendo, conociendo instituciones, conceptos y una serie de elementos propios de cada materia respectiva, desde su ámbito privado y desde su ámbito público. Entonces, ¿cómo se guarda esto? ¿Cómo tiene la secuencia misma? Ustedes no van a comenzar en su carrera, en el primer semestre, hablando sobre lo que es derecho tributario o derecho mercantil 3. No, 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 no. Ustedes tampoco van a empezar a conocer lo que es y lo que es en procesal civil, ¿verdad? De hecho, procesal civil, van a empezar a conocer lo que es el planteamiento de una casación de forma y una casación de fondo. ¿Cuáles son los motivos? Perdón, ¿cuáles son los motivos para el planteamiento de forma y los motivos para el planteamiento de fondo en cuanto a la interpretación errónea, aplicación debida y violación de ley por implicación de normativa? No, ustedes no van a conocer todo eso en su segunda sesión de haber iniciado el primer semestre. No, todo eso guarda una lógica propiamente dicha. Tienen que conocer primero las bases. Muchos, en este caso, tienen ese conocimiento o pueden tener, si lo queremos ver así, ventaja respecto a que conocen por qué tanto sus familiares, digo, papás, tíos, hermanos o demás familia, ya han sido abogados, o como en mi caso, que yo soy el primer abogado de la familia, de ahí una serie de profesiones que no tienen nada que ver con, y a la fecha sigo siendo el único abogado, ya porque mis primos, ninguno es abogado, de ambos lados, ¿verdad? Entonces, no hay alguien que lleve la secuencia en sí de lo que se busca o lo que tenía por ser abogado, sino se dedicaron a una serie de elementos, pero que al final todos nos imponemos información, por supuesto, porque al final todos somos elementales respecto a ello. Entonces, vamos a conocer desde introducción del derecho y vamos a ir a aterrizar hasta lo último, lo que es derecho internacional público. Ese es nuestro principio y nuestro fin en nuestra carrera estudiantes. Para posterior vamos a conocer todas las secuencias, pero durante todo este proceso vamos a ir conociendo instituciones desde, como les decía, rama privada, desde la rama pública.
Y desde la rama constitucional ya lo empezaron a ver, ya vieron de lo que es el derecho procesal constitucional en sí. Ahorita están ya en un proceso más formativo y van a comenzar con la etapa más adjetiva, o sea, el área más procesal. Y si lo queremos ver un tanto más interactiva. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a empezar a hacer contratos, al menos mi catedrático en sí, que me dio derecho de trabajo, nos ponía a hacer contratos de trabajo, ¿verdad? Que incluyeran todas las cláusulas, primero de un contrato y segundo la secuencia en sí, de hacer de la mejor manera el mejor trabajo en cuanto a un sistema de verificación de la información respectiva. Y la modificación en sí, si lo queremos ver desde el punto de vista ya más amplio, a instrumentos públicos en el área notarial. Entonces ustedes van en secuencia. ¿Y por qué? Todo tiene un proceso que está estructurado y todo lo debemos de seguir para conocer de mejor manera las instituciones que estamos prontos o que en la cual nos estamos especializando. Y no faltará aquí que esté, obviamente, alguien que le llame más la atención lo penal y claramente lo notariado, lo mercantil, lo tributario, el marítimo, hasta el derecho informático, que ahorita ya está haciendo un boom bastante importante. ¿Por qué? Por todo este proceso de bitcoins, ¿verdad? Tenemos el proceso de consolidación bitcoin, pero legislación respecto a ello no se tiene. Entonces ya se está omnibulando, ya están pensando, obviamente, en instituciones, en universidades privadas, todo este proceso, pero que nosotros no somos ajenos. Si bien no manejamos, si bien no tenemos algún tipo de participación directa, pero esta legislación en algún momento va a tener esos puntos de enfoque a los cuales vamos a tener la necesidad de traerlos. Es como alguien que me decía, mira, ¿para qué voy a buscar o para qué voy a tener información sobre femicidios? Al final no me va a conocer. Llegó el día en el que esta persona vino y pum, tuvo que haber conocido de manera de primas a primeras todo lo relacionado con violencia psicológica, económica hacia una fémina, y se tuvo que empapar de una manera directa, pero tuvo que conocer de cero, pero previamente ya conocía la secuencia penal en su origen. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que hacer día con día. ¿Les va a gustar alguna materia? Por supuesto. Y al final todos nos vamos a dedicar a todo en nuestra vida. Por supuesto, nuestra vida profesional está teniendo esta relevancia propia. El día lunes, en la Corte Suprema de Justicia, se juramentaron más profesionales y, como les digo, en un futuro ustedes estarán ahí juramentándose para ya tener esa secuencia. Entonces, es lo que uno busca, ¿verdad? Salir. Ya ahorita creo que van por el colegiado 42,000. Yo ya hace rato dejé ese colegiado, yo sí, soy colegiado 20. Entonces, existen 22,000 profesionales más después de mí, ¿verdad? Entonces, ustedes van a esa secuencia de estudio, tienen que construir. ¿Y cómo lo van a construir? A través de su secuencia. ¿Cómo lo van a llevar? A través de procesos en los que ustedes están en la formación propia. Muy bien. Ahora la formación del lenguaje natural al lenguaje lógico. Es lo que hacemos día a día. Como les decía, es solamente ponerle nombre a los procesos mentales que nosotros hacemos y cómo lo hacen respectivamente. Mira un asesinato en noticias. ¿Qué dice el reportero? ¿Qué dice el bombero? Mira un accidente de tránsito. Pues precisamente este ejercicio mismo es lo que los va a conducir a visualizarse como unas personas ya del ámbito jurídico propiamente dicho. Como les hacía referencia, un lenguaje formal en sesiones anteriores. El lenguaje formal está formado, ahí sí que está formado por una serie de signos y de símbolos que van a tener este vínculo directo a lo que nosotros queremos ver. Los que están aquí en bachillerato, los que conocieron sobre matemática aplicada, se recordarán la negación, cómo era la negación en cuanto a esto, se recordarán como lo que se coloca encima de la ñ, ¿verdad? Ese era el signo de negación. Pues la negación misma es un símbolo que nos va a crear una estructura lógica en sí, porque nos va a dar esa secuencia de lo que nosotros buscamos en sí, un conjunto de reglas sintácticas o de formación de expresiones complejas, ¿verdad? Semánticas, para la interpretación de las expresiones del lenguaje. Entonces, de esto se trata del lenguaje formal. Ahora bien,
Aquí les tengo un ejemplo. ¿Se recordaban que les dije en su oportunidad que cuando estuve llegando o en un posgrado, nos hicieron la secuencia o establecer la estructura lógica del artículo 4 de la Constitución? Y al final, como les digo, aquí esta lámina les va a quedar a ustedes, en donde se va a entender lo que son predicados, lo que son signos, las variables individuales, todos estos conjuntos que muchos son a veces cardinales, a veces son elementos que nos dejan visualizar de una manera como matemática lo que es una oración misma, lo que es una secuencia de pensamiento a lo que nosotros pretendemos llevar. Entonces, como les digo, aquí ya en futuras sesiones vamos a conocer lo que es el principio de identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente, en la que se basa mucho en cuanto a la estructura de lo que nosotros queremos venir y desarrollar en la normativa existente. Sí, vamos a ver lo que es el Código Penal, vamos a ver lo que es el Código Civil, como les digo, no es algo que ustedes no hayan observado. Y tampoco es algo que ustedes desconozcan, que se les haya olvidado tal vez, pero que tengan esa relación directa a lo que estamos aterrizando el día de hoy. ¿Algún tipo de dudas, preguntas que tengan, por favor? Como digo, o todo claro o nada se entendió. Ay, muchas gracias, Sonia Beatriz Aguilar Culajay, se llama Virgulillas, sí. Tiene razón, no le conocía cómo estaba. Esa parte de arriba de la ñ. Muy bien, entonces, o como todo quedó claro, o como nada se entendió, entonces, como le digo, esta información va a estar colgada entre la plataforma de Classroom. El link de asistencia, hoy sí se los debo. De tanto estar leyendo los documentos y todo lo demás, se me fue la onda a hacerlo. Entonces lo voy a hacer un ratito y se los traslado por Nancy. Nancy Esther, está Nancy, ¿verdad, Nancy? Se lo traslado a Nancy para que se los comparta a ustedes. Ajá, entonces se lo voy a pasar a Nancy para que lo traslade a ustedes y ustedes lo completan ahí, ¿sí? Entonces, como les digo, por estar leyendo y estar entretenido en la información que ustedes me brindaron y facilitaron, se me fue la onda hacerlo, pero errar es de humanos, ¿sí? Y corregir es de sabios. Cabal en los plagios, efectivamente en los plagios, que ahorita me vas a ir leyendo más información y todo lo demás. Y sí, entonces, Nancy se lo mando a rato, sí, oye. Y van a estar abiertos, ustedes se comunican, lo ponen y nos miramos siempre, ¿oyeron? El viernes, solamente. Te cuidan. Muy bien, muy bien, Lick. Feliz noche, licenciado. Adiós, licenciado. Adiós, Sandy. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Adiós. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lick. Disculpa, ahí con una consulta. Sí, Gustavo, tío. Así Yash. es. Fíjese que, así es, tío Yash. En este momento ya estaba analizando bien el modo en el cual le llegue y le planteé lo que usted estaba comentando, los plagios. Pues yo le mandé mi investigación el día de anoche, tipo 1 de la mañana más o menos, en mi ensayo. Y usted el día de hoy, tipo 2:30 p.m., me contestó con unos links, los cuales comentaba usted, me hacía ahí la mención de que de ahí saqué yo mi documento y son plagios. Yo el día de hoy me tomé el momento de que lea cada uno de los documentos los cuales usted me mandó. Los leí detenidamente. En este momento, al igual cuando usted explicó de qué modalidad más o menos hacía usted y copiaba textos con tal de que vea, lo hice también en este momento en Google. Y en ningún momento hallo algún tipo de igualdad de mi documento con los links que usted me mandó. Incluso un link de los cuales usted me mandó habla de un elenco, cosa que en elencos yo no hablo en medio de mi ensayo, no hablo de ningún tipo de gente que estuvo en el elenco, cuánto tiempo se llevó la película o cosas así, en el cual usted me mandó un link que hablaba de
el tiempo que se llevó la filmación, en qué año, cosas que yo en mi ensayo nunca mencioné tampoco. Entonces tenía esa duda de qué más o menos fue lo que pasó ahí. Yo igual como le comento, leí los documentos que usted me mandó y pues las bases, le tomé incluso foto a algunas bases iniciales de las cuales hablaban y lo único que tal vez coincidimos es de que un ejemplo, uno de ellos decía que es esto de donde usaba mucho la palabra abogado, que pienso que en todo tiempo fue lo que más se me quedó cuando estaba haciéndolo. Solo que como tal de que yo haya copiado, me haya basado en algún documento adicional, no lo hice, yo me basé en las películas que vi. Entonces tenía esa duda. Igual como le comento, leí bien los documentos y no hay ninguna similitud como tal en los documentos ante mi ensayo. Muy bien, algún tipo de relación o circunstancia directa a la cual usted te presente su inconformidad, le invito a que la traslade a la coordinación respectiva para que ellos lo eleven a junta directiva y así tener una reunión respecto a sus planteamientos de inconformidad y los métodos de impugnación establecidos en el reglamento respectivo. Ok, está bien, muy amable. Feliz noche, licenciado. Que tenga feliz noche. Ahorita me lo he echado, ahorita me lo he echado. Aparte. Muy buenas noches, licenciado. Con una consulta que dice de que respecto a lo que estaba mencionando usted sobre el ensayo, fíjese de que yo me basé en el artículo, bueno, en el código de ética profesional, entonces, pero no, ahorita me ha ido duda respecto a que como era mi criterio, yo me basé en algunos artículos del código de ética profesional de Guatemalteca. Entonces, no sé si es plagio también, licenciado, es consulta. Déjeme recordar, usted su documento era el que tenía los artículos del código de ética marcados en negrilla, ¿es así? Sí, ese es. Entonces, sí, efectivamente, al momento que usted utilizó y trasladó información de legislación, hizo la correcta salvedad en cuanto a dónde sustrajo la misma. Y al momento de colocar usted artículo 2, recuerdo que decía artículo 2 del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios, pues obviamente ahí está salvada la circunstancia en cuanto a la sustracción de información legal de su información en base al fenómeno que estaba llevando a cabo el análisis directo, el ensayo respectivo. Entonces, licenciado, ¿está bien o está mal? La pregunta era si estaba bien o estaba mal. Sí, o sea, incurrí en alguna, pues, en un fallo o al menos está bien mi trabajo, licenciado. Pues no incurrió en fallo porque no le mandé información respectiva, el correo de vuelta. Entonces, por lo tanto, es que tenía la curiosidad, como yo entiendo de que somos bastantes compañeros que estamos en su sección y me imagino que no solo esta sección pues lleva. Entonces, tal vez no pensé, tal vez que no se da abasto, pero pues ya miré de que sí, mira, pues sí se da la tarea de revisar a cada uno la tarea. Entonces, muchas gracias, licenciado, y se le agradece bastante, solo era una duda. Ok, que tenga feliz tarde. Gracias, Lee.